La noche cayó con fuerza sobre el pequeño pueblo polvoriento. En una esquina de la plaza, mal iluminada, Miguelito, un niño de 9 años con ojos profundos y ropa rota, abrazaba una muñeca de trapo que él mismo había cosido. Sus pies descalzos estaban cubiertos de tierra. Un grupo de jóvenes pasó riendo y pateó la latita que Miguelito usaba como almohada. «¡Otra vez durmiendo en la basura, mugrosito!», gritó uno burlándose. Miguelito bajó la cabeza y susurró con los ojos llenos de lágrimas: «Solo quiero que alguien me vea, que Dios me vea». El silencio respondió. Pero una brisa suave cruzó el aire, como si el cielo sí hubiese escuchado. Miguelito caminó hasta la reja de una iglesia antigua, donde dormía cada noche. El padre no le permitía entrar. Decía que la casa de Dios no era refugio para huérfanos callejeros. Se acurrucó al lado del muro, frío y húmedo, abrazando su muñeca como si fuera su única familia. Esa madrugada, bajo un cielo estrellado, Miguelito habló con Dios. «Si estás allá arriba, mándame solo una señal. Te prometo que nunca dejaré de creer». Cerró los ojos poco a poco, vencido por el cansancio, y mientras dormía, una sombra observaba desde lejos. Alguien estaba a punto de cambiar su destino. El día siguiente amaneció seco y sin promesas. Miguelito despertó con el estómago vacío. Fue a la feria del pueblo, donde solía pedir restos de comida. «Ponte a trabajar, mocoso, Dios no da pan a los flojos», gritó una señora al empujarlo con su bolsa llena. Él solo agradeció y se alejó. Se sentó en el suelo caliente y mordió la mitad de una manzana podrida que encontró en la basura. En ese momento, una mujer de mirada bondadosa se detuvo frente a él. «¿Por qué estás solo, hijo?». Miguelito dudó, pero respondió: «Porque nadie quiere a un niño que solo tiene fe». Ella sonrió. «Pero la fe es lo más importante». La mujer lo llevó a su casa sencilla, al final de un camino de tierra. Allí le ofreció pan, agua y una mirada que él no recibía hacía mucho. Una mirada de amor. «Me llamo Doña Clara. Puedes quedarte aquí hasta que encuentres tu camino». Miguelito lloró en silencio, como si no supiera cómo reaccionar ante tanta bondad. Esa noche durmió en una cama pequeña, con una manta vieja, pero sintiendo algo nuevo, esperanza, y en el silencio del cuarto, con las manos juntas bajo la barbilla, oró: «Gracias, Dios, yo sabía que sí me escuchabas». A la mañana siguiente, Miguelito se despertó con el aroma a café y pan recién horneado. Doña Clara cosía junto a la ventana mientras un viejo radio tocaba una melodía suave. «¿Vas a la escuela, Miguelito?», preguntó ella. El niño negó con la cabeza. «Nunca me dejaron entrar. Decían que no era para mí». Clara se levantó, tomó un libro grueso del estante y se lo entregó con firmeza. «Entonces, hoy vas a empezar». Lo abrió y lo puso en sus manos. Saber leer es como escuchar la voz de Dios en el papel. Los ojos de Miguelito brillaron. Por primera vez se sintió parte de algo. Miguelito comenzó a ayudar a Clara con los quehaceres. Barría el piso, traía leña, escuchaba cada historia que ella contaba sobre fe, amor y milagros. Dios nunca abandona a los pequeños, solo espera el momento justo para actuar, le decía ella. Una tarde, Miguelito vio una cruz de madera caída en el patio, la levantó con esfuerzo y volvió a clavarla en la tierra. «Aunque esté torcida, sigue siendo la cruz de Dios», murmuró. Clara, desde la ventana, lo observó con los ojos llenos de emoción. Supo en ese instante que ese niño no era común. El cielo lo estaba preparando para algo grande. Los días pasaron y Miguelito empezó a atraer miradas curiosas en la aldea. Mientras otros niños lanzaban piedras o robaban frutas, él recogía basura de las calles y dejaba flores en las puertas.
Para que tenga un día bonito, señora, decía con una tímida sonrisa. Algunos aún se burlaban. ¿Ahora se cree un santo? Pero algo comenzó a cambiar. Una anciana dijo que el dolor en su pierna desapareció después de que Miguelito la ayudara a cruzar la calle. Otro juró haber sentido paz por primera vez en años solo con hablar con él. Sin querer, Miguelito comenzaba a tocar corazones. Pero no todos estaban contentos. Don Pascual, el dueño de la tienda del pueblo, lo veía como una amenaza. «Ese mocoso está engañando a la gente. Eso es truco, brujería», murmuraba con rabia. Una noche, mientras Miguelito regresaba de la fuente con un balde de agua, Pascual lo empujó con fuerza. El agua se derramó y el niño golpeó su rostro contra una piedra. «Tú no eres especial. Dios no se preocupa por huérfanos como tú», gritó el hombre antes de alejarse. Miguelito, herido y con el labio sangrando, se levantó lentamente y miró al cielo. «Yo sigo creyendo en ti». Esa madrugada, Miguelito tuvo un sueño intenso. Caminaba por un campo dorado, lleno de flores que brillaban como pequeñas luces. Una voz suave le decía: «No temas el odio de los hombres, pequeño, porque el amor del cielo te sostiene». Al despertar, aún con dolor en el rostro, tenía paz en los ojos. Doña Clara lo notó. «¿Viste algo, verdad?», preguntó con ternura. Miguelito asintió. «Fue Dios. Me prometió que no estoy solo». Clara lo abrazó fuerte, como si abrazara un milagro. «Entonces sigue, Miguelito, porque los milagros más verdaderos nacen en el silencio de los que sufren». Días después, una tragedia golpeó la aldea. Un incendio comenzó en la casa del propio don Pascual. Las llamas avanzaban rápido, y los vecinos, por miedo, no se acercaban. Fue Miguelito, el niño ignorado, quien corrió sin dudar, entró entre el humo y sacó a la hija de Pascual inconsciente. Al salir, cubierto de ceniza, Miguelito cayó de rodillas. «Está viva, gracias a Dios», gritó. La gente se reunió alrededor, y don Pascual, temblando y avergonzado, cayó a los pies del niño. «Perdóname, Miguelito, salvaste a mi familia». Pero él solo respondió: «Fue Dios quien lo hizo». Desde ese día, todo cambió. A Miguelito comenzaron a llamarlo el niño de la fe. Gente de 1900, otras aldeas llegaba para verlo, pedirle oración, escuchar su voz suave, contar historias de perdón y esperanza. Incluso el padre, antes tan frío, abrió las puertas de la iglesia y lo invitó al altar. «Este niño nos ha enseñado más sobre Dios que muchos sermones», confesó con lágrimas en los ojos. Miguelito, sin orgullo, se arrodilló frente a la cruz y dijo: «Solo soy lo que soy, porque Dios nunca me dio la espalda». Y todo el pueblo aplaudió en silencio. Pero Miguelito no buscaba aplausos. Una tarde desapareció por horas. Lo encontraron de rodillas en lo alto del cerro, donde el viento soplaba fuerte y se podía ver todo el valle. Con los ojos cerrados, oraba en voz baja: «Señor, si todo esto es para mostrar que el amor aún existe, entonces úsame más». Detrás de él, doña Clara lloraba en silencio. Sabía que ese niño tenía una misión que el mundo apenas empezaba a entender. Y si tú estás viendo este video y todavía dudas, suscríbete ahora y mira con tus propios ojos. Porque cuando Dios elige a alguien, ni el mundo entero puede ignorarlo. Pasaron los meses. Miguelito seguía ayudando a quien lo necesitaba, curando con palabras, tocando con gestos simples. Un día, un reportero llegó al pueblo, avisado por historias que viajaban como el viento. «¿Es cierto que aquí hay un niño que hace milagros?», preguntó con escepticismo. Miguelito respondió con humildad: «Un milagro es cuando alguien cree que aún vale la pena amar». La nota apareció en periódicos y videos de internet. La aldea, olvidada, comenzó a recibir peregrinos, pero Miguelito no buscaba fama. Seguía durmiendo en su misma camita y compartiendo su pan con quien llegara a su puerta.
Una noche, una tormenta feroz azotó la región. Rayos cortaban el cielo y las casas eran inundadas por la corriente. Miguelito corrió de casa en casa, ayudando a niños y ancianos a refugiarse en la iglesia. Cuando la última persona entró, vio a un perro atrapado en medio del barro. Sin dudarlo, corrió hacia él. Un rayo cayó cerca. Todos gritaron. Segundos después, Miguelito emergió con el animal en brazos, empapado hasta los huesos, pero sonriendo. Nadie se queda atrás. El pueblo entero lo abrazó. En ese momento, el pequeño Miguelito era el más grande entre todos, y Dios parecía estar más presente que nunca. A la mañana siguiente de la tormenta, Miguelito despertó con fiebre alta. Doña Clara entró en pánico. Estuvo demasiado tiempo bajo la lluvia. Su cuerpo es muy frágil. Los vecinos se reunieron frente a la casa, preocupados. Algunos querían llevarlo a un hospital de la ciudad cercana, pero Clara insistió. Él siempre confió en Dios. Primero, oremos. Miguelito, aunque débil, abrió los ojos y murmuró: «No tengan miedo. Dios no me trajo hasta aquí para dejarme solo». Sus palabras tocaron cada corazón presente, y así, tomados de las manos, todos oraron. Un pueblo entero, unido por un niño. Entonces sucedió lo inexplicable. El cielo, aún cubierto de nubes grises, se abrió con un rayo de sol que atravesó la ventana e iluminó el rostro de Miguelito. La fiebre comenzó a bajar. Sus ojos se abrieron más vivos que nunca. Se sentó lentamente y sonrió. Les dije que Él escucha. El pueblo entero rompió en llanto. Algunos se arrodillaron, otros abrazaron a Doña Clara. La fe renacía allí, en medio de una aldea olvidada. Y si tú estás viendo esto y todavía tienes dudas, suscríbete ahora, porque historias como esta no se inventan, se viven con el corazón lleno de fe. La aldea cambió desde entonces. Personas que antes se ignoraban, ahora compartían comida, rezaban juntas, se cuidaban unas a otras. Todo comenzó con un niño que no tenía nada, solo fe. Miguelito organizaba pequeñas reuniones en la plaza, leía versículos, cantaba himnos con los niños y enseñaba sobre el amor. La fe no necesita zapatos nuevos, solo un corazón limpio, decía con una sonrisa. Doña Clara, con lágrimas discretas, lo miraba desde lejos. Sabía que la vida de Miguelito era un llamado, no para ser admirado, sino para mostrar que incluso los invisibles pueden ser faros de esperanza. Un día llegó una señora desde muy lejos. «Soy doctora. Llevo meses intentando entender cómo este niño ha sobrevivido a tanto. Es imposible». Lo examinó, hizo preguntas, buscó explicaciones científicas. Pero al final solo pudo decir: «No tengo cómo negarlo. Esto es un milagro viviente». Ese día, Miguelito dijo algo que nadie olvidó jamás. Los milagros no son para probar nada. Son regalos que Dios da a quienes no se rinden con Él. Y si tú estás viendo esto y crees que Dios aún hace lo imposible, dale like al video, y si amas a Dios, suscríbete ahora. Con el paso del tiempo, Miguelito empezó a sentir un llamado diferente. Cada noche soñaba con un puente de luz, llevando personas del dolor a la esperanza. «Creo que Dios quiere que vaya más allá del pueblo, Doña Clara». Ella le tomó la mano con fuerza. «El mundo te necesita, hijo, pero mi corazón se quedará vacío sin tu risa». Él sonrió con ternura. «Usted me dio un hogar, pero Dios me dio una misión». Toda la aldea se reunió en la plaza cuando Miguelito anunció su partida. No era una despedida, era el inicio de algo mucho más grande. Con una mochila desgastada, la muñeca de trapo aún cosida por él mismo y una cruz de madera al cuello, Miguelito emprendió su viaje a pie.
En cada pueblo por donde pasaba dejaba una marca, una palabra de consuelo, un gesto de bondad, una mirada que sanaba. Algunos decían que curaba enfermedades, otros juraban que sus oraciones eran escuchadas al instante. Pero Miguelito no buscaba ser visto, solo caminaba, hablando con Dios como con un amigo. Y tú, que estás viendo esto, si crees en el poder de la fe, suscríbete, porque el mundo necesita más Miguelitos. Pasaron los años. Muchas aldeas y ciudades recordaban al niño de la fe como una leyenda viva, pero él nunca se detuvo. Una noche fría, ya con el cabello más largo y la voz cambiando, Miguelito llegó a una aldea donde reinaban el hambre, los gritos y la desesperanza. Los niños corrían con miedo, los adultos discutían. Se sentó en medio de la plaza, encendió una pequeña vela y comenzó a cantar bajito una canción que había aprendido de Doña Clara. Poco a poco, el silencio se hizo. Uno por uno, los habitantes se acercaron, y en medio del caos nació un círculo de paz. En esa misma aldea, Miguelito encontró a un niño escondido detrás de un puesto de frutas. Estaba sucio, asustado y hambriento. ¿Estás solo?, le preguntó Miguelito. El niño asintió. Miguelito le tendió la mano. Entonces eres como yo era. Y si Dios no se rindió conmigo, tampoco se rendirá contigo. El niño agarró su mano con fuerza. Y fue en ese momento que Miguelito entendió. Su misión no era salvar el mundo entero de una vez. Era salvar un corazón a la vez. Si eso tocó el tuyo, suscríbete ahora, porque a veces lo único que Dios necesita es alguien dispuesto a seguir caminando. Con el tiempo, Miguelito se convirtió en un símbolo, pero nunca dejó de ser niño. Dormía bajo las estrellas, comía cuando podía y sonreía cada vez que alguien le decía, «Me cambiaste la vida». Un día, al pasar por una aldea remota en las montañas, una anciana muy mayor lo llamó. «Soñé contigo, Dios me mostró tu rostro». Lo llevó a su humilde casa y le entregó un cuaderno. «Escribe aquí todo lo que has vivido, el mundo necesita saberlo». Miguelito dudó. «Pero yo no soy importante». La mujer sonrió. «Entonces escribe como si hablaras con Dios. Él usará cada palabra». Y Miguelito empezó a escribir. Página tras página anotó recuerdos, la muñeca de trapo, los días sin comida, el primer abrazo de Clara, el fuego, la curación, la lluvia, las sonrisas. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo dejó en una iglesia antigua, con una nota que decía, «Para quien ya no cree». Luego siguió su camino, sin mirar atrás. Si estás viendo esto ahora, entiende, no fue casualidad, fue propósito. Dios quiso que esta historia llegara a ti, y si tú crees que el amor de Dios todavía puede cambiar destinos, dale like, comparte y suscríbete ahora, porque los milagros ocurren cuando uno cree con todo el corazón. Años después, un sacerdote encontró aquel cuaderno olvidado en la iglesia. Al leerlo, lloró como un niño. Decidió publicar las palabras de Miguelito, sin cambiar ni una coma. El libro se difundió por el mundo con el título «Cartas de un niño a Dios». Personas de todas las edades empezaron a contar cómo sus vidas cambiaban tras leer sus páginas. Nadie sabía dónde estaba Miguelito, pero su nombre se pronunciaba en oraciones, escuelas y altares. El niño que todos ignoraron ahora inspiraba a millones. Y aún así, él seguía caminando en silencio, con la misma fe que cuando todo comenzó. Una tarde, en una aldea perdida entre montañas, un niño vio a un joven descalzo plantando flores en un camino. «¿Eres tú, Miguelito?», preguntó. El muchacho solo sonrió. «Ese nombre me lo dio alguien que creyó en mí». El niño insistió. «¿Tú crees que Dios todavía nos escucha?». El joven se arrodilló, lo miró a los ojos y respondió: «Dios siempre escucha, solo hay que hablarle con el corazón».
Luego se levantó y siguió caminando, desapareciendo entre los árboles. Si esta historia tocó tu alma, si aún tienes fe en lo imposible, suscríbete ahora y deja que Dios te hable también a ti. Una nueva generación creció escuchando las historias de Miguelito. En escuelas, iglesias y hogares humildes, su nombre se convirtió en sinónimo de fe que transforma. Nadie sabía si seguía caminando por el mundo o si el cielo ya lo había llevado, pero una cosa era segura: él existió. Cada semilla de bondad que dejó floreció en otras manos, en otros corazones. En la plaza principal de la aldea donde todo comenzó, se pintó un mural con su imagen de niño, abrazando la muñeca de trapo. Abajo, con letra temblorosa, se leía: Miguelito pasó por aquí, y Dios también. Y ahora tú que seguiste esta historia hasta el final, entiende algo. No fue solo una historia, fue un llamado. Porque a veces Dios elige a los más pequeños para realizar los milagros más grandes. Miguelito no tenía casa, ni apellidos importantes, ni riquezas, pero tenía fe. Y la fe lo cambia todo. Si crees que Dios aún transforma vidas, si amas lo imposible, si sientes que este mensaje era para ti, suscríbete ahora, porque cuando dices sí a la fe, el cielo entero empieza a moverse a tu favor.